Buenas tardes, amados hermanos, los saludo. Mi nombre es César García, para los que no me conocen. Hoy vengo trayendo una pequeña porción de la Biblia que el Señor trae a mi corazón como ejercicio, primeramente a nosotros como personas que asistimos a una iglesia cristiana y profesamos la fe. Y también es una invitación para todo aquel que vea este video y lo escuche y quiera conocer las cosas maravillosas que Dios tiene para cada persona. Amén. En esta ocasión, el pasaje de que queremos tratar o meditar en él está ubicado en Mateo 9, en el versículo 9. Y este tiene como título el llamamiento de Mateo. Amén. También está situado en Marcos 2:13 al 17 y en Lucas 5 del 27 al 32. Es el mismo pasaje, pero en los otros dos evangelios se ven cositas diferentes, tratadas como más a fondo o vistas desde otra perspectiva. ¿Me? Dice aquí el versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bueno, en este pasaje el Señor muestra, o se puede ver, tres tipos de personas. Primero está hablando aquí de Jesús. Obviamente toda la Biblia está escrita en honor a Jesús y es para que nosotros conozcamos quién es el Hijo de Dios y el mensaje de salvación. Pero aquí nos describe también a un hombre que era publicano, y la Biblia habla que un publicano era un recaudador de impuestos a servicio de Roma. Era un judío muy seguramente también que recaudaba impuestos. ¿Y cuál era la función de estos hombres? Era recoger el tributo, pero ellos cobraban el doble y se quedaban con una parte y la otra la entregaban a Roma. Entonces nos muestra también la Biblia que ellos vivían muy cómodamente, tenían una vida económicamente abundante, opulenta. Eso lo podemos ver también cuando la Biblia nos habla de Zaqueo, que era un hombre que era adinerado, era el jefe de los publicanos. Entonces, por esta causa, él siendo judío y cobrándole los impuestos a los judíos para Roma, el pueblo lo odiaban, lo tenían por pecador, por enemigo de sus hermanos, de sus conciudadanos, de sus paisanos. Entonces, ¿qué hace aquí el Señor Jesús? Va y llama a este. El Señor Jesús venía y ponía los ojos en gente pecadora. Pues si nosotros somos más profundos en la palabra, la Biblia nos dice que todos pecamos. Si nosotros vamos a Romanos, dice Romanos que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el tema que yo quiero tratar, o lo que el Señor me ha hablado por medio de esta palabra, es la sinceridad que tenemos que tener nosotros al ser expuestos a la luz de Cristo. El Señor vino y puso sus ojos en este publicano. ¿Y cuál fue la respuesta de este publicano? Dejar todo al instante. Me gustaría de pronto que los que puedan ver este pequeño mensaje leyeran los tres pasajes donde donde el Señor describe esta escena, donde Él llama al publicano al arrepentimiento. La Biblia habla de que Él dejó todo al instante y le siguió. Y aquí podemos ver la sinceridad que había en este publicano, que dejó todo tirado y siguió al Señor Jesucristo. E inmediatamente lo invitó a su casa y le hizo una cena. Pero aparte de eso, lo más lindo que se puede ver aquí es que la emoción y el arrepentimiento del hombre era tal que también invitó a los que lo conocían. Obviamente, si el hombre era pecador, se movía en un ambiente de pecadores. Aquí habla la palabra de que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Aparte de que el hombre tuvo una reacción inmediata, un arrepentimiento inmediato y dejó todo tirado por causa de Cristo. También fue un evangelista en ese momento porque se puso a invitar a muchos pecadores y a muchos publicanos, la gente aborrecida por su nación, eh, la gente, la gente que las tenían en una estima muy baja. Y cuánto más estos fariseos, ¿no? Tenían en poco a todo el que era pecador. Entonces podemos ver que el arrepentimiento de este hombre fue genuino. Obviamente, después de que uno se arrepiente, tiene que comenzar a buscar un camino de santidad, un camino donde tiene que aplicar los mandamientos de Dios a su vida. Y eso es muy parecido al camino que vivió Israel en el desierto. A diferencia de que Israel se rebeló, estos hombres siguieron a Cristo y fueron grandes apóstoles, ¿no? Pero lo que el Señor resalta aquí, o me ha hablado a mí con este tema, es la sinceridad que tenemos que tener delante del Señor. La palabra habla en varios pasajes, en varios sitios de la Biblia, que el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón de Dios. ¿Cuánto más de nosotros no va a ver el Señor cuáles son las intenciones del corazón? La Biblia habla aquí en el Nuevo Testamento en varios pasajes que el Señor sabía qué había en el corazón del hombre. El Señor no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre porque Él sabía qué había en su corazón. Entonces me parece muy hermoso como el Señor mira a Mateo. Muy seguramente el Señor, como sabe todas las cosas y es omnisciente, sabía que iba a haber una decisión contundente en Mateo, en Leví, en Mateo, de responder a su llamado, de ser sincero con Él. Obviamente después de eso habían muchas cosas que tratar en el corazón de Él, como nos toca a nosotros, ¿no? El Señor nos ha mandado últimamente unas palabras impresionantes, profundas, a través de sus siervos, en las cuales nosotros tenemos que trabajar y poner por obra, ¿no? Y responder así como este hombre respondió con sinceridad, con acciones, como dice por allá Santiago más adelante, que no seamos solamente oidores, sino hacedores, que la fe no viene solamente, la fe no es solamente fe, sino también son obras. ¿Qué dice este varón aquí? Dejó todo tirado, hizo una gran cena al Señor Jesucristo. O sea, el impacto era tal que el hombre lo invitó a comer e invitó a mucha gente a escuchar la predicación, la enseñanza del Señor Jesucristo. Pero como suele pasar en todas las personas que no son sinceras con el Señor y que se creen justos, pues aparecieron aquí los fariseos, ¿no? Los perseguidores de la iglesia, los que condenaban a todo el mundo. Es algo de lo que el Señor nos ha hablado de que abandonemos esto, ¿no? La palabra dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y los escribas, que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, habla la palabra también. ¿En qué consiste la levadura de los fariseos? En que ellos se creían justos, no necesitaban arrepentirse. Dice la palabra que ellos desecharon todo designio de Dios a través del bautismo de Juan. Ellos se creyeron tan limpios que no necesitaban arrepentimiento. Y esto lo mostraban cada vez que condenaban, cada vez que en cada escenario que se aparecían donde estaba el Señor hablando, ellos aparecían condenando, hablando, desprestigiando a la gente y desprestigiando a Jesús para justificarse en ellos mismos. Es algo de lo que el Señor nos quiere limpiar. La palabra hace poco del siervo Mauricio hablaba de eso, de que nos cuidáramos de, de predicaciones que no tenían nada que ver con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, de doctrinas que llevaban a fábulas y a cosas, a espíritus de apostasía. En eso nos tenemos que cuidar, pero una de las bases fundamentales es ser sincero con el Señor. Al Señor no le engaña a nadie, nada podemos esconder delante del Señor. Entonces a eso nos está invitando el Señor en esta ocasión. Quería seguir leyendo el versículo 11, dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor les responde acá, no sé qué tan cerca estarían los fariseos para que el Señor los escuchara. Pero yo puedo deducir que si estaba lejos, el Señor obviamente vio lo que había en los corazones de los fariseos e inmediatamente salió en defensa.
del Evangelio, en defensa de la obra que él estaba haciendo en ese momento, que era recoger a todos los pecadores que querían escucharlo a él, a todos los pecadores que se querían arrepentir porque eran conscientes, reconocían su pecado. Amén. Cosa que no hacían los fariseos acá, sino lo que hacían era juzgar. Decían que los demás eran pecadores, pero ellos no. Hay un pasaje en la Biblia que me parece muy hermoso y el Señor se los dice y por eso les daba tan duro el Señor a los fariseos. Y ojalá nosotros recibiéramos esta palabra también así, con la dureza necesaria para arrepentirnos y cambiar. Porque una de las cosas que el Señor aborrece es que nosotros le digamos mentiras y que no reconozcamos nuestra maldad, que desechemos la misericordia que Él tiene al llamarnos acá, a mostrarnos la verdad. El Señor habla en este pasaje y dice que dos hombres subieron al templo a orar, ¿no? Uno era publicano y el otro era fariseo. Qué casual, ¿no? Dice que el publicano se tiró al suelo y lloraba con su corazón dolido porque era pecador. Él sabía y reconocía delante de Dios su pecado. ¿Y qué hacía? Dice la palabra que él se daba golpes en el pecho y le decía al Señor, le pedía a Dios que lo perdonara, que fuera propicio a él que era pecador. Había un acto de arrepentimiento, de sinceridad delante de Dios. Mientras que habla del fariseo y dice que él se paraba en una esquina y levantaba sus manos al cielo. Y le daba gracias a Dios porque él no era igual a ese pecador, a ese miserable pecador que estaba en el piso. Y decía que él diezmaba y él guardaba la ley. Pero lo que podemos ver ahí es el orgullo, ¿no? El menosprecio que tienen estos varones fariseos o este espíritu de fariseísmo hacia las personas que se humillan delante de Dios, hacia las personas que quieren hacer lo correcto, que quieren hacer lo recto, que reconocen y admiten que necesitamos del Señor Jesús. Amén. En esto se ve un acto de sinceridad muy profundo en todo aquel que admite su pecado. Les dice el Señor entonces en el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo que Él viene a salvar a los enfermos, a los perdidos. En otra ocasión dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces todo aquel que se enorgullece delante de Dios y oculta su pecado, dice la palabra, que el que oculta su pecado no va a prosperar, pero que el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Y esto era lo que está mostrando el Señor acá, la misericordia. Entonces dice en el 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué palabra esta tan profunda donde el Señor le dice que no viene a llamar a justos, sino a pecadores. Que si nosotros nos podemos meditar y dice la palabra que delante del Señor nadie se puede justificar, solamente por medio de Jesucristo nos podemos justificar delante del Padre. La palabra dice que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Él. Entonces, al poder tener estas cosas en cuenta y al haber arrepentimiento en nuestro corazón, tenemos una puerta abierta para venir al Señor. El Señor viene a tener misericordia, no esa implacabilidad con los que eran autoridades en ese momento en cuanto a las cosas de Dios, que eran los fariseos, que se sabían en la Biblia de memoria, que juzgaban de acuerdo a lo que ellos sabían de la palabra, que ponían cargas pesadas, dice la palabra, en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la querían llevar, la querían tocar. En esto podemos ver la hipocresía y en muchas otras cosas, ¿no? Eran amantes de matar a la gente. El juicio de ellos era apedrear a la gente y aborrecían todo designio de Dios. Entonces nosotros podemos tener en cuenta estas cosas y cuidarnos de este espíritu del fariseísmo, siendo sinceros con el Señor Jesucristo. El Señor me ha tocado a mí mi corazón últimamente y hay cosas con las que uno ha tenido luchas grandes. Y uno trata de pelear en sus fuerzas y hacer oraciones y esto, y hacer como si eso no existiera en el corazón ya, como si uno con una oración ya sacara esas cosas del corazón. Es necesario el poder del Espíritu Santo. Es necesaria la limpieza, como decía el siervo el de este domingo. Es necesario el fuego de Dios que purifique nuestro corazón de todo doble ánimo, de toda raíz de amargura y de muchas otras cosas más.
Pero para esto tenemos que tener sinceridad delante del Señor Jesucristo y tener esa confianza absoluta para ir a los pies de Él y decirle, Señor, ayúdame con esto, porque yo sé que lo tengo y no puedo nada, no puedo hacer nada. Eso era lo que hacían estos publicanos y pecadores que llamaban al Señor, al arrepentimiento. Eran actos concretos, personas sinceras que no le escondían nada al Señor, que no escondían nada de su corazón. Amén. Entonces, como dice esta linda palabra, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que necesitamos, la misericordia del Señor. No necesitamos más sectas que nos destruyan, nos por debaje, nos separen de Dios. Necesitamos tiempos de sinceridad, de profundidad con el Señor. Confesarle nuestros pecados y nuestras debilidades para que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Nos dé libertad, dice el Señor, que quiere misericordia en el sacrificio. Él quiere salvarnos, el Señor quiere salvarnos. Pero tenemos que ser sinceros con Él. Amén. Este era el corto mensaje que el Señor tenía y bueno, hasta cuando el Señor permita otra nueva oportunidad. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y espero que esto sea de edificación para cada una de las personas que escucha este mensaje. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén.